Hola alumnos de la secundaria Forana 30, bienvenidos a su aula digital. Soy el maestro Israel Gómez de Ciencias en tercer grado y les voy a explicar lo que haremos en el proyecto 14. Nuestro aprendizaje esperado es representa mediante la simbología química elementos, moléculas, átomos y ya sean iones, estos pueden ser aniones o cationes. La regla del octeto es la estructura de Lewis, o como le vamos a decir nosotros, la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una forma de mostrar los electrones de la capa exterior de un átomo. Esta representación consiste en colocar el símbolo del elemento en la tabla periódica y marcar a su alrededor puntos o asteriscos para indicar los electrones externos que tienen o bien los electrones de valencia. Pero antes de iniciar, una pregunta. ¿Por qué la fórmula del agua es H2O y no H2O2? ¿Te lo has preguntado? ¿O por qué simplemente no es HO? Pues bueno, al final de este video te lo explicaré. Pues bueno, retomando lo que hemos estado trabajando en los proyectos anteriores, pues bueno, quiero iniciar mencionándoles si pueden reconocer este átomo. Como ven, pues tiene 3 niveles de energía o 3 órbitas, donde tiene 2, 8 y en la última órbita donde tiene su electrón de valencia pues tiene un solo electrón. Por tanto, pues bueno, ya sabemos quién es. En este caso es sodio y como ven ahí en la flechita roja de la derecha, pues bueno, aquí también nos indica la estructura de sus órbitas. Tiene 2 electrones, 8 y en la última tiene 1, por tanto este es su electrón de valencia. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene 1 y cómo se representa? Pues bueno, simplemente se pone el símbolo, como ya lo mencioné anteriormente, y un puntito, porque solo tiene un electrón de valencia. Ahora vamos con este. ¿Quién creen que sea? Pues bueno, fijándonos en su estructura atómica, tiene 17 electrones, por tanto su número atómico es 17, pues bueno, ya con eso sabemos que es el cloro. Pero ¿cuántos electrones de valencia tiene y cómo se representan el cloro? Pues bueno, aquí fijándonos en su estructura atómica, pues bueno, nos dice que en su último nivel o en su última capa tiene 7 electrones. Por tanto, la manera de representar al cloro con la estructura de Lewis sería escribiendo su símbolo y poniendo 7 puntitos a su alrededor. Entonces, te pregunto, ¿conoces al cloruro de sodio? Su fórmula es NaCl. Pues bueno, yo creo que sí lo conoces, pero no sabes quién es. Es la sal común, la que le pones a los alimentos. Pero, ¿por qué su fórmula es NaCl? Es decir, tiene un átomo de sodio y uno de cloro, a diferencia del agua que es H2, o sea, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pues bueno, la explicación usando el diagrama o la estructura de Lewis es la siguiente. Para que se unan estos dos átomos y formar esa molécula, pues bueno, nos dice que sodio al tener un electrón en su última capa y cloro al tener 7 en su última capa, pues bueno, van a hacer ahí como una alianza, que de hecho van a ionizarse, van a formar iones, porque sodio le va a regalar su electrón a cloro para que cloro complete 8, de tal manera también que sodio al deshacerse de ese electrón que tiene en su última capa, pues bueno, abajo tiene otra capa llena con 8, entonces de alguna manera los dos van a ganar, pero se van a ionizar. Pero en este video que les voy a mostrar, pues bueno, les voy a explicar de una manera un poquito más simple cómo es que pasó esto, ¿vale? Y para que conozcan la famosísima regla del octeto, que ojo, hay elementos que no la respetan o no la siguen, como es el caso del hidrógeno, que ya de más adelante les estaré platicando en las clases porque es así. Pero bueno, vamos a ver. Existe una regla llamada ley del octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar 8 electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo y solo 1 en el tercer y último nivel. El cloro
que es un no metal del grupo halógeno, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar 8 en su último nivel. De este modo, el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar 8 electrones en el último nivel electrónico del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática. El resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. Pues bueno, ya vieron ahí cómo es que pasa esto. Ya después les daré detalles bien de cómo es que se aplica la regla del octeto en algunos compuestos, porque no en todos va a aplicar de la misma manera. En unos casos se regalan los electrones, en otros casos se prestan, como va a ser el caso del agua. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿recuerdas la pregunta del inicio? ¿Por qué es H2O la molécula del agua? Bueno, la siguiente razón lo va a explicar. Pues bueno, esto dice que son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ya que, pues bueno, como les mencioné, la mayoría de los elementos tienen que tener 8 electrones en su último nivel. Por ejemplo, si nos fijamos en oxígeno, tiene 6 electrones en su último nivel. Por lo tanto, él está muy cerca de tener 8. Y recuerden que ese es el propósito de todos los átomos, estar electrónicamente estables, ¿no? Y para que el oxígeno sea estable, pues bueno, él debe de tener 8 electrones en su última capa. Y pues bueno, ahí es donde entra hidrógeno, perdón. El hidrógeno, al ser el único elemento que no respeta la ley del octeto porque no tiene de dónde tener 8 electrones, puesto que él solo tiene una órbita y en la primera órbita no se respeta la regla del octeto, de hecho se respeta la regla del dueto. Entonces, hidrógeno, él va a buscar cómo alguien le preste un electrón y él también puede prestar un electrón, de tal manera que todos van a ganar, a diferencia del compuesto anterior donde se regalaba el electrón. Pues bueno, en este caso de hidrógeno y oxígeno ellos únicamente se lo van a prestar, para hacerlo de la siguiente manera. Un hidrógeno le va a prestar un electrón al oxígeno y el oxígeno a su vez le va a prestar uno al hidrógeno, para que el hidrógeno haga la ley del dueto, es decir, que solo tenga 2. Y otro hidrógeno va a hacer lo mismo. Entonces, de tal manera que, pues bueno, todos van a ganar. Por eso esta molécula es H2O y por eso es tan fácil de que se formó, o sea, haya formado nuestro planeta. Bueno, por las condiciones atmosféricas, entre otras cosas. Es una de las moléculas más versátiles que hay y pues bueno, las que también dio origen a la vida aquí en el planeta Tierra. Pero esa es la razón por la cual es H2O, porque un hidrógeno le presta un electrón y otro le presta también un electrón al oxígeno para que él llene con 8, y a su vez el oxígeno les va a prestar un electrón a cada hidrógeno para que ellos se llenen con 2. Y esa sería la razón, chicos. Pero bueno, más detalles se los voy a dar en clase. Vamos a ver entonces. Recordándoles, en su libro tienen la información de los electrones de valencia de cada elemento. Entonces recuerden que los numeritos que están a la derecha de cada cuadrito y la cantidad de números me dice cuántas órbitas y cuántos electrones hay en cada uno, siendo el último número, pues bueno, los electrones de valencia de cada elemento. Ok, bueno, las actividades van a ser muy sencillitas. La actividad 1, literal como está ahí, transcribe en tu cuaderno las siguientes páginas, va a ser de la 97 a la 101, donde vas a comenzar aquí, donde dice regla del octeto y estructura de Lewis. A este cuadrito de arriba pues lo vas a ignorar y vas a empezar aquí. Esta es la única página donde hay texto así, en todas las demás son ejemplos gráficos, para que le cheques en tu libro y lo transcribas tal cual. Esa sería la actividad número 1. Cuida por favor tu ortografía. Normalmente el libro no tiene faltas de ortografía, para que tú cuides a la hora de transcribir. Y la actividad 2 dice contesta en tu cuaderno la actividad de la página 100, pero ten cuidado. ¿Por qué me refiero que tengas cuidado? Pues bueno,
Hay varias instrucciones en esta actividad y no quiero que me mande las cosas incompletas. La primera dice, busca distintas fuentes de información en qué casos algunos elementos no cumplen la regla del octeto. Pues bueno, una de las fuentes pues soy yo, ya te lo acabo de explicar, pero igual tú puedes por tu cuenta investigar. Luego dice, copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala. Esta está muy fácil, es muy parecida a las que ya hemos hecho en actividades anteriores, donde por ejemplo te pide el elemento flúor, primero ubicarlo en la tabla periódica para saber qué datos tiene. Escribe su símbolo. Número total de electrones. Ojo, esto es el mismo que el número atómico, es decir, si flúor por un decir tiene el número atómico 20, entonces tiene 20 electrones en total en todas sus órbitas. Luego, número de electrones de valencia. Esto se refiere únicamente a los electrones de la última órbita a la última capa. Hasta ahí lo escribes con número. Luego, estructura de Lewis. Si te recuerdas cómo se escribió el sodio y el cloro, pues bueno, en este caso de flúor, pues bueno, vas a escribir únicamente el puro símbolo, que va a ser una F, y con puntitos hacia alrededor la cantidad de electrones de valencia que posee. Y así va a ser con cada uno de los elementos. Después dice abajo, en función de los resultados de la tabla, ¿cuáles serían las opciones de cada uno de los elementos para adquirir una estructura estable? Justifica tu respuesta. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, si flúor, por ejemplo, tiene 7 electrones, una forma de adquirir electrones sería que algún elemento le diera un electrón, porque es más fácil que alguien le dé uno a que él regale 7, para que él tenga 8 electrones de valencia, respetando la regla del octeto. Luego sigue el caso, por ejemplo, de litio. ¿Qué vas a poner ahí? Pues bueno, litio creo tiene 1 o 3, no recuerdo. 1 o 3 electrones de valencia, creo que es 1. Tiene un electrón de valencia. A él, ¿qué le es más fácil? ¿Perder ese último electrón de valencia para quedarse con una capa llena abajo? ¿O que alguien le regale 7? Pues bueno, nadie le va a regalar 7 en la tabla periódica, por lo tanto para él es más fácil buscar un elemento a cual darle ese electrón. Por ejemplo, en el caso de flúor, ahí se pueden juntar litio y flúor. Y así tienes que analizar cada uno de los elementos. Bien, después dice... Punto 3. Indica cuál es el número de átomos de los elementos químicos presentes en cada una de las siguientes fórmulas. Ojo. Primero te pide que indiques el número de átomos de cada elemento. El primero es CH4. Quiere decir que es un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Esos números chiquitos de abajo, a la derecha de cada elemento, nos dicen cuántos átomos tiene la molécula de X elemento. Por ejemplo, el siguiente, que es CH3CH3, si nos fijamos, toda la molécula tiene 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, 3 y 3. Luego en la de abajo, NF3, que es el trifluoruro de nitrógeno, quiere decir que es un átomo de nitrógeno y 3 átomos de flúor. Ahí también ya con esa información tú te vas a dar cuenta cómo es que se va a conformar según la estructura de Lewis. Te recomiendo también, si tienes duda, búscalo en internet, cómo es la estructura de Lewis de ese compuesto. Y así cada uno de ellos. Porque al final dice, dibuja en tu cuaderno los diagramas correspondientes para representar la fórmula de las moléculas anteriores, obviamente usando la estructura de Lewis. Entonces primero es decir cuántos átomos de cada elemento tiene la molécula, y luego hacer el dibujo de la estructura de Lewis. Y pues bueno, creo que eso sería todo la actividad. Este cuadrito es súper importante, que lo entiendas bien. Remítete al internet, te recomiendo que investigues también. Y pues bueno, para el proyecto integrador, que en este caso del proyecto 14 es un cartel geométrico, dice aquí, conforme al principio de congruencia, agrega a tu cartel la forma de un trapezoide, que es la que nos tocó en ciencias, donde expliques por qué la fórmula del agua es H2O, usando lo que aprendiste en química en esta etapa. Entonces puedes hacerme la estructura de Lewis de H2O, o puedes decir mi contexto, no sé, como se te haga más fácil, pero tienes que decir por qué es H2O. Entonces, para cerrar ya, ¿qué me vas a enviar? Pues bueno, la actividad 1 y 2 en el cuaderno, por favor que estén completas. No me gusta regresarle trabajo a los niños, ni decirle, oye, está incompleto, espero hasta que lo termines para podértelo anotar. Y obviamente el cartel geométrico terminado. Y pues bueno, sería todo por parte de la asignatura de ciencias. Muchas gracias.